Esta historia comienza con las idols del grupo Dimension Stars, quienes agradecen al público por asistir a su concierto. Con entusiasmo, prometen dar lo mejor de sí para que todos se vayan satisfechos, y aprovechan para presentar su nueva canción, Mi novio es un completo sinvergüenza. Entre el público, el protagonista las observa con una expresión llena de alegría, aún sin poder creer que sus amigas de la infancia se hayan vuelto tan populares. Al día siguiente, en la escuela secundaria privada Narukami, los estudiantes hablan con emoción sobre el concierto en vivo que ofreció el grupo Dimension. No dejan de elogiar lo bien que cantaron y lo hermosas que se veían en el escenario. Es entonces cuando conocemos al protagonista, Kazuma Kusuhara, un estudiante de segundo año de secundaria. Está sentado, recordando lo increíble que fue el concierto de la noche anterior. En ese momento, uno de sus compañeros, Sayama, lo llama por su nombre. Se acerca a él y, con evidente entusiasmo, comenta lo espectacular que estuvo el concierto. Así conocemos un poco más sobre el grupo Dimension Stars, comúnmente conocidas como Dimension. Se trata de un grupo de idols formado por 4 chicas de secundaria que asisten a la escuela privada Narukami. Son idols novatas, aún no ha pasado ni un año desde su debut, pero su popularidad ha crecido de forma impresionante. A ese ritmo, convertirse en las mejores idols ya no parece solo un sueño. Sayama, aún emocionado, le confiesa a Kazuma que lo envidia por ser amigo de la infancia de Yukina y Arisa, las integrantes principales del grupo. Con una mezcla de admiración y emoción, añade que es casi un milagro que todas las idols de Dimension Stars estudien en la misma escuela, y más aún que Yukina y Arisa estén en su misma clase. Solo por eso, dice medio en broma, medio en serio, está dispuesto a entregarle su vida y su cartera para siempre. Al escuchar esas palabras, los ojos de Kazuma brillan. Con una sonrisa, responde que, a partir de ahora, deberían apoyarlas con aún más ganas. Sayama, completamente entregado, asiente con entusiasmo, asegurando que dará lo mejor de sí. Ajeno a los verdaderos pensamientos de Kazuma, Sayama no imagina que, en el fondo, él reflexiona que mientras más apoyen a las idols, más podrá. Pero ese pensamiento se interrumpe de golpe, cuando sus compañeros comienzan a murmurar y a hacer ruidos de emoción. Entonces, la puerta del aula se abre. Entra Yukina Takanashi, integrante de Dimension Stars. Con una sonrisa brillante, se acerca y saluda a Kazuma con un cálido «Buenos días». Kazuma le devuelve el saludo y, mientras se levanta para acercarse a ella, le recuerda que le había dicho que ese día tenía trabajo. Yukina, con naturalidad, le responde que su jornada comienza por la tarde. La conversación se ve interrumpida cuando Arisa Tsukishiro, otra integrante de Dimension Stars, entra en el aula y saluda a Kazuma con un alegre buenos días. Kazuma le responde de la misma forma, pero Arisa, algo molesta porque aún no se sabe sus horarios de trabajo, le reprocha que ya debería habérselos aprendido, siendo su amigo de la infancia. Un poco nervioso, Kazuma cambia rápidamente de tema y les comenta que el concierto del día anterior fue increíble, que brillaron como nunca. Les dice que hicieron un gran trabajo y que se nota cuánto se esforzaron. Ambas se sonrojan al mismo tiempo. Yukina, con una sonrisa luminosa, le responde que le alegra mucho escuchar eso, ya que se esforzó bastante. Arisa, por su parte, aparta la mirada con timidez y le agradece que haya ido a verlas. Toda la clase reacciona con emoción ante lo adorables que se ven. Kazuma, añade que a ese ritmo, lo más probable es que se conviertan en las idols número 1. Yukina, se muestra sorprendida, y le responde que todavía les queda mucho. Sin embargo, aprieta los puños y confiesa que le alegra profundamente escuchar esas palabras, por eso, seguirá dándolo todo como idol. Sus compañeros vuelven a reaccionar, cautivados por lo linda que se ve, mientras Kazuma le dedica una sonrisa tranquila. Pero, en lo más profundo de su interior, él sabe que, a ese ritmo, cuanto más fama alcancen Yukina y Arisa, mayor será el beneficio que obtendrá. En ese momento, Yukina comienza a buscar algo en su bolso. Recuerda que tenía que entregarle algo y, como luego tendrá trabajo, decide dárselo ahora, antes de que se le olvide. Saca un sobre lleno de dinero y, con una sonrisa alegre, casi enamorada, se lo entrega mientras le dice que esa es la paga del mes. Toda la clase se queda en shock, con los ojos abiertos de par en par al ver la cantidad de dinero dentro del sobre. Kazuma, lejos de rechazarlo, lo recibe con total naturalidad y le da las gracias con una sonrisa. Al ver esa escena, Sayama reacciona de inmediato. Lo señala, incrédulo, y le pregunta qué cree que está haciendo, y por qué ha aceptado semejante cantidad de dinero. Kazuma, sin el menor rastro de vergüenza, responde con calma que simplemente está recibiendo una paga de su amiga de la infancia y que no ve ningún problema en ello.
Toda la clase estalla al mismo tiempo, diciéndole que sí hay un problema, y que es enorme. Lo cuestionan sin parar, le preguntan, en primer lugar, por qué le está pidiendo dinero a Yukina, y cómo es posible que haya aceptado una cantidad tan exagerada. Yukina reacciona, les dice que, en realidad, se convirtió en idol para facilitarle la vida a Kazuma, para que pudiera vivir con tranquilidad. Por eso, quiere concederle cualquier deseo que tenga, y que no le importa en absoluto. Sayama responde de inmediato. Le advierte que si sigue así, no solo se convertirá en un vago inútil, sino también en un parásito insignificante, prácticamente un desperdicio de persona. Kazuma, entrecerrando los ojos, le contesta con calma que esa es una forma bastante fea de referirse a él. Otra compañera se une a la discusión y le pregunta qué cree que es Yukina. Luego mira a Arisa y le pide que también diga algo. Arisa, que hasta ese momento solo observaba, cambia de actitud. Con un tono claramente molesto, le exige que le diga en qué está usando el dinero. Kazuma, sin alterarse, responde que lo gasta en cosas normales, micropagos en juegos, compra de nuevos títulos, piezas para su PC, y en restaurantes de sushi de lujo. Al escucharlo, Arisa lo reprende de inmediato. Le dice que no está usando el dinero en nada bueno y le pregunta si al menos está ahorrando algo. Kazuma, sin ninguna vergüenza y soltando una risa, admite que se lo gasta todo en juegos gacha, subiendo a todos los personajes al máximo nivel, enviando superchats a youtubers, y quedándose siempre sin dinero. Al verlo reírse, su compañera estalla. Le grita que no se lo tome a broma, que usar el dinero de otras personas para ese tipo de cosas lo convierte en una basura absoluta, incluso peor que un gigoló. Y añade que el hecho de que ni siquiera se sienta mal lo hace aún más desagradable. Arisa, al observar su expresión, se da cuenta de algo. Intuye que Kazuma ya está pensando en pedirle más dinero a Yukina. Kazuma, con una sonrisa despreocupada, le pregunta si se le nota tanto. Arisa suspira, resignada, y dice que es un caso perdido. Entonces, saca de su bolso otro sobre lleno de dinero, y se lo entrega, explicando que también es una paga de su parte. Le advierte que ni se le ocurra causarle más problemas a Yukina, ni seguir desperdiciando el dinero. Toda la clase vuelve a quedarse en shock al ver la cantidad que hay dentro del sobre. Kazuma, fiel a sí mismo, sin vergüenza y descarado, acepta también el dinero de Arisa sin dudarlo. Ella deja escapar un suspiro y le dice que, al final, él no podría sobrevivir sin ella. Pero él con una sonrisa alegre, le responde que la quiere mucho. Arisa se sonroja de inmediato, aparta la mirada y, algo incómoda, le pide que no diga ese tipo de cosas tan a la ligera, porque no le hace ninguna gracia. Su compañera se acerca a Arisa y confundida le pregunta qué está haciendo y qué le pasa. Arisa sin dudarlo le responde que si ella no está a su lado lo más probable es que Kazuma termine convirtiéndose en un ser humano inútil. La compañera, claramente irritada al no entender nada, les dice que esa forma de pensar no es nada saludable y que están en una relación que, inevitablemente, terminará mal para todos. Pero Yukina, lejos de preocuparse, reacciona con entusiasmo. Apretando el puño, declara que seguirá apoyándolo pase lo que pase. Arisa, fiel a su actitud tsundere, añade que Kazuma no sería nada si ella no lo cuidara. Él con una sonrisa tranquila, les da las gracias a ambas. Mientras tanto, sus compañeros los observan completamente sorprendidos, incapaces de creer lo que están viendo y escuchando. La relación entre ellos comenzó mucho tiempo atrás, cuando Kazuma era apenas un estudiante de segundo grado de primaria. En aquel entonces, él ya cargaba con un problema. Sus padres trabajaban todos los días y siempre llegaban tarde a casa. Cada vez que los veía, estaban agotados. Y en el colegio, la situación no era muy distinta. Sus profesores también parecían constantemente estresados y cansados. Fue entonces cuando, un día, mientras comía su almuerzo, tomó una decisión. No quería trabajar. Quería vivir una vida despreocupada, exageradamente cómoda, sin tener que mover un solo dedo. Pero sabía que, para vivir sin trabajar, necesitaría mucho dinero. Y no tenía idea de qué debía hacer para conseguirlo. Fue en ese momento cuando Yukina y Arisa se acercaron a él y le propusieron jugar juntos. Arisa, al verlo solo, le preguntó por qué estaba comiendo apartado en un rincón, especialmente estando en una excursión. Al notar restos de comida en su boca, sacó un pañuelo y, con toda naturalidad, se los limpió. Luego le pidió que se levantara y lo hizo sentarse sobre el pañuelo, explicándole que, si seguía en el suelo, terminaría ensuciándose la ropa. Yukina, por su parte, se acercó con una sonrisa cálida y empezó a darle de comer, diciendo que ella también quería cuidar de su querido Kazuma. Fue entonces cuando ambas comenzaron a discutir.
Arisa decía que a ella también le gustaba Kazuma y que, por eso, quería cuidarlo. Yukina respondió que a ella le gustaba muchísimo más. Y así, empezaron a competir por demostrar quién lo quería más. Kazuma permaneció en silencio, observándolas mientras seguía comiendo. Cuando terminó, bajó un poco la mirada y, con un tono triste, les dijo que era bueno que ellas no tuvieran ninguna preocupación, mientras él estaba sufriendo tanto. Las dos detuvieron su discusión de inmediato y le preguntaron qué problema tenía. Yukina, además, le aseguró con calidez que harían cualquier cosa por él. Kazuma las miró y les preguntó si de verdad harían cualquier cosa, y si aún así no lo odiarían. Las dos asintieron al mismo tiempo, sin vacilar. Arisa le exigió que hablara de una vez. Yukina, con firme determinación, le confesó que le gustaba tanto que jamás, bajo ninguna circunstancia, podría odiarlo. Kazuma tomó aire y de pronto gritó su confesión. No quería trabajar. Les pidió a las dos que lo mantuvieran económicamente. Yukina respondió que sí sin dudarlo un instante. Kazuma sonrió y les dio las gracias de corazón, diciéndoles lo feliz que era de tenerlas como amigas de la infancia. Arisa, sin poder negarse, terminó aceptando también y le dijo que no tenía remedio. Y Yukina, radiante de emoción, reafirmó su decisión con una promesa, lo apoyaría durante toda su vida. De vuelta al presente, las clases ya habían terminado. Kazuma caminaba alegre, riendo y cantando sobre no querer trabajar, solo jugar y vivir sin hacer absolutamente nada. Pero los rumores ya se habían extendido por toda la escuela. Detrás de él, varios alumnos lo miraban y lo juzgaban en voz baja. Algunos preguntaban si él era el vago del que todos hablaban. Otros lo señalaban como la basura que hacía que las idols le dieran dinero. Y no faltaba quien lo llamara directamente extorsionador, por pedir grandes cantidades a sus amigas de la infancia, convirtiéndolo, a ojos de muchos, en alguien despreciable. Kazuma, sin embargo, no prestaba la menor atención a los comentarios. Para él, simplemente estaba recibiendo un pago justo por ser su amigo de la infancia. Seguía caminando con total tranquilidad cuando, de pronto, alguien lo llamó y tiró de su hombro. Era un estudiante rubio y apuesto que le preguntó si él era el famoso Kazuma, el basura. Kazuma, sorprendido, le preguntó quién era. El chico se presentó como Renji, de tercer año, y le dijo que quería hacerle unas preguntas. Se acercó y le pidió que le revelara su secreto. Quería saber cómo conquistar a una idol, y cómo había logrado estar con las dos al mismo tiempo. Mientras saludaba a otras estudiantes que pasaban, Renji le confesó que ya se había aburrido de las chicas normales y que ahora quería que las idols le hicieran compañía. También admitió que se había frustrado bastante al escuchar el rumor de que Kazuma estaba saliendo con Yukina y Arisa. Kazuma apartó la mano de Renji de su hombro y, con calma, le respondió que había tenido mala suerte. Pero Renji insistió. Dijo que, en ese caso, él se quedaría con las otras idols restantes, Masiro, de tercero, y Ruri, de primero. Y le preguntó si eso le molestaba. Kazuma le respondió que le daba igual. Renji, sin ningún tipo de vergüenza, comenzó a hacerle preguntas sobre cómo era estar con una idol. Le decía que debía de sentirse increíble, que las dos tenían un cuerpazo, que tenían que ser una auténtica delicia. Y que, por encima de todo, esa sensación de conquista y superioridad que debía de dar el haber estado con una ídolo, eso no tenía comparación. Kazuma, cansado de escucharlo, le aclaró sin rodeos que no se había acostado con ellas, y que solo eran amigas de la infancia. Renji no le creyó. Le dijo que no le mintiera, que en su curso era perfectamente conocido como Kazuma el basura, el que se aprovechaba de dos idols. Kazuma abrió los ojos con sorpresa, pero enseguida suspiró. Le explicó que no estaba con ellas por su apariencia. Renji se acercó, intrigado, y le pidió que le dijera entonces cuál era la razón. Kazuma se alejó ligeramente y, con una mirada firme, respondió, es por el dinero. Las palabras dejaron a Renji en silencio, sorprendido. Kazuma, le dijo que lo único que quería de ellas era el dinero que ganaban como idols. Renji, aún confundido, le preguntó si de verdad todo se reducía solo a eso, al dinero. Kazuma cambió su actitud y le lanzó una pregunta directa. Le preguntó qué pensaba hacer en el futuro, si ir a la universidad y luego trabajar. Renji, le respondió que sí, que eso era lo más normal. Kazuma dejó escapar una risa burlona y le dijo que ya lo sabía. Añadió que, a pesar de su apariencia llamativa, al final estaba contaminado con la misma mentalidad de esclavo corporativo patético que todos los demás. Renji abrió la boca, sorprendido, pero Kazuma continuó. Le explicó que, aunque se acostara con muchas personas y llenara su lujuria, eso no le haría ganar dinero. Renji le pidió que se explicara.
Kazuma, al ver que todavía no lo entendía, respondió con total naturalidad. Le dijo que, en lugar de perder el tiempo satisfaciendo sus propios deseos, lo mejor era hacer que ellas trabajaran y le generaran dinero. De esa forma lograría que lo mantuvieran, y podría vivir una vida llena de ocio para siempre. Porque él no tenía ninguna intención de trabajar. Renji se quedó con los ojos y la boca completamente abiertos, sin poder asimilar su mentalidad. Kazuma recogió su bolso y se dispuso a marcharse. Pero Renji le pidió que esperara un momento. Kazuma se detuvo y lo miró de reojo. Antes de irse, le dejó un último consejo. Le dijo que estaba bien hacer lo que quisiera, enfocándose solo en el físico de las chicas, pero que con esa mentalidad nunca sería un verdadero ganador. Nunca sería alguien a quien cuidaran de verdad. Tras decir eso, se despidió y le pidió que lo entendiera. Renji se quedó inmóvil, completamente en blanco, aún procesando sus palabras. Más tarde, ese mismo día. Yukina rebuscaba en un cajón mientras llamaba a Kazuma por su nombre, repitiéndose a sí misma que debía seguir apoyándolo para siempre. Del interior sacó un collar con muñequeras a juego, y con una mirada cargada de obsesión, susurró que Kazuma debía ser solo suyo. Arisa, por su parte, se encontraba en una situación muy similar. También buscaba algo en un cajón, murmurando que Kazuma era un completo desastre que necesitaba ser cuidado. Sacó un biberón y un chupete, y con esa misma mirada firme e inquebrantable, afirmó que ella era la única que debía de cuidarlo. Luego, casi como si necesitaran convencerse a sí mismas, se preguntaron en voz baja, si no era así. Mientras tanto, en otro lugar, Kazuma caminaba tranquilo, sin apartar la mirada de su móvil. Estaba alegre al ver una nueva actualización del juego gacha al que jugaba.